Y entonces, para Luis, ya tienes 7 goles en 9 partidos, te va muy bien. Quería saber cómo fue la adaptación a la liga, al equipo para ti, y te ves como si se sientes más cómodo en estas semanas y puedes hablar de la adaptación. Muchas gracias. Bueno, contento por ayudar al equipo, que es lo que uno quiere siempre, más siendo delantero y bueno, los goles son momentos, son circunstancias que hay a veces que la pelota quiere entrar, hay a veces que no, pero bueno, voy más por lo colectivo, que es intentar ayudar a Inter de Miami, que termine lo más arriba posible en la MLS y ahora en este caso una nueva competición del cual nos genera muchísima ilusión y bueno, trataremos de afrontarla de la mejor manera posible. Y bueno, yo con la adaptación siempre voy en contra de lo que dicen de que hay que adaptarse, la liga y todo. Yo tiene que ser siempre el mismo dentro de la cancha. Sí, obviamente te cambian los compañeros, de conocerte un poco más, pero después de adaptarte siempre intentar hacer lo mejor dentro de la cancha, que es lo que hice siempre en todos los equipos. Mañana definimos, Michelle. Hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas. Buen día, Tata, buen día, Luis. Acá Ale Rusal para ESPN Argentina. Tata, primero, más allá de que ya contestaste lo de Leo, ¿cómo manejás en este momento de Leo, de la carrera de él? Si es ansiedad, si lo ves tranquilo en esto de jugar, no jugar, tener que descansar un partido más. Anteriormente siempre decíamos que él quiere estar siempre, y digo, ¿cómo lo calmás o no vos en esa ansiedad que él debe tener de jugar un partido tan importante? Y para Luis, jugaste ya contra varios equipos de MLS. ¿Qué imaginás ahora entre un rival de los más poderosos del fútbol mexicano, con muchos jugadores de selección, un partido también de otra envergadura? Bueno, obviamente que estos son los partidos que a uno le gusta jugar, que el equipo tiene que demostrar para qué está. Es un partido clave mañana. No nos gana, no vale solo con tener nombre de jugadores, sino que hay que demostrarlo dentro de la cancha. Y nuestra actitud va a ser demostrarlo dentro de la cancha en 180 minutos, que el que pase será el mejor dentro de la cancha. No hay que dejarse llevar por nada de lo afuera, sino que lo que hagamos nosotros dentro es lo que va a valer. Y bueno, después contra un rival tan poderoso como lo es Monterrey, que tiene jugadores de grandísima calidad y que un lindo desafío para nosotros, para los compañeros y para ver para qué está Inter esta temporada. Eh, Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Eh, si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Para nosotros todo esto recién empieza y lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Entonces, lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como con cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas. Right here, second row. Right. Gracias. Hola Gerardo, Luis, gusto saludarlos. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Mi pregunta va para Luis. Sabiendo de que si está o no Lionel Messi en el partido disponible, ¿qué conocen de Rayados? ¿Qué han visto de Monterrey? Porque a lo largo de este torneo Champions Cup no ha perdido, el equipo es fuerte. Ahorita ya lo decía un colega, tiene seleccionados en gran parte del plantel. ¿Qué conocen de este equipo de Monterrey? Eh, Tiene grandes jugadores bueno, que están en un buen nivel, jugadores que han estado por selecciones, un equipo del cual tiene un número 10 del cual marca mucho la diferencia, jugó muchísimos años en Europa, en equipos grandes, y eso hace que sea un jugador muy inteligente y bueno, después obviamente que tiene individualidades del cual llaman mucho la atención. Eh, Sabemos cuáles son sus fortalezas, pero también sabemos cuáles son sus debilidades, así que trataremos de afrontar el partido
a lo que nos diga el entrenador y tratar de estar preparado en un partido muy difícil, una competencia del cual por lo menos a mí me genera mucha ilusión. Go right here. Go ahead. Buen día, Gerardo. Buen día, Luis. Juan Diego Suárez de Semanario Argentino Miami, San TV. Gerardo, el sábado nos sorprendiste con una línea de cuatro que nos llamó la atención. Y la pregunta es si pensás jugar con una línea de cuatro mandando laterales al ataque en un ida y vuelta o fortalecer un poquito más el mediocampo. Y para Luis, por supuesto, primero felicitarte por tu racha goleadora, ojalá siga, y preguntarte si te es preferible definir el partido mañana de local o jugando de visitante con el tema del gol de visitante que vale doble, siendo este un partido de 180 minutos. Gracias. Bueno, es difícil, ¿no? Porque me ha tocado jugar muchas eliminatorias en ese sentido y siempre prefería definir de local, pero también la he pasado mal definiendo de local, se hacía difícil, así que el fútbol marcará, dirá y en estos momentos la verdad que queda igual, mientras que hagamos 180 minutos concentrados y sabiendo de poniéndolas difícil en algunos momentos del partido al rival. Sabemos también que vamos a sufrir, que la vamos a pasar mal porque el rival tiene su fortaleza, pero nosotros estar preparados en esos momentos y bueno, después pasará, como lo dije, pasará el que haga mejor las cosas en 180 minutos. Yo no creo que un equipo que está acostumbrado a jugar de una determinada manera deba cambiar sustancialmente la forma de hacerlo. Eh, Nosotros reconocemos el poderío de Monterrey. eh, También sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos. Y lo que trataremos de hacer es neutralizar todos los puntos positivos que tenga el rival, pero básicamente sin modificar nuestra fortaleza. Back row here. Go ahead. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Fiore con la radio del Inter Miami. Una pregunta para los dos, porque me imagino que a pesar de toda la historia de ustedes, la emoción de jugar esta Champions Cup empezando en casa, con la hinchada, con la gente apoyando desde el primer minuto, con cualquiera sea la formación que pongamos en el 11 titular, ¿cómo se sienten cuando faltan solamente 24 horas para esto, a pesar de que han jugado Champions y han jugado todo lo que tienen en su historial, ¿no? Porque nuestra afición no tiene tantas de estos torneos y están esperando como locos. Yo siempre del lado de los fans. Bueno, yo en este caso lo vivo con muchísima ilusión. Tengo los mismos nervios de cuando vas a jugar un partido importante porque es lo que te genera la situación, el de jugar contra un rival tan difícil como Monterrey, jugar en nuestra casa, un torneo como lo vuelvo a repetir, nos genera ilusión porque el club nunca la ha ganado, es algo del cual la gente está esperando y bueno, y está en nosotros demostrarlo hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestra ambición, cuál es nuestro deseo y tenemos que demostrarlo ahí dentro que nuestro deseo es querer llegar lo más lejos posible y por qué no soñar en ganarla, porque a pesar de la edad que tengo, sigo teniendo ilusiones, sigo teniendo deseo de querer seguir ganando y por eso estoy acá. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una cultura de Inter de Miami jugando este tipo de competición. Eh, Probablemente esta sea la primera vez que se juega una competencia tan importante y que tiene un premio demasiado grande. Eh, Más allá de eso, yo creo que independientemente de los lugares y las definiciones y los partidos importantes que podamos haber jugado en el pasado, es decir, esto es lo importante hoy para Inter de Miami y nosotros trataremos de estar a la altura de esa situación. Hi, Sabadin USA Today. For both you guys, how difficult has it been to play with so many new players coming in? It feels like almost every week, and also an injury or two to that you need lineup changes as well. How has that all of that combined been difficult to navigate this season? We know it's a long season. We know we have a lot of player injury, but we have a big team.
We have a lot of really good player can replace the player play continue. But I think if the team stay together, keep going forward, this is all as focus for this year. Traducime porque yo estoy lejos de este nivel. ¿Qué tan difícil ha sido para el equipo jugar tantos partidos con tantas nuevas incorporaciones, tantas lesiones, alineaciones? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes? Bueno, a ver, lo primero es que nosotros tenemos que afrontar el partido de mañana sin ningún tipo de excusas. La realidad ustedes la conocen, la saben, pero también nosotros estamos en condiciones de, aún con las dificultades que estamos teniendo con las lesiones, poder competir y competir bien. Después, la sensación que tenemos nosotros adentro del vestuario es que siempre nos falta una semana más para que estén todos. Entonces vamos a la semana y pasa algo, y vamos a la otra, decimos, bueno, están todos y pasa algo, y nos han venido pasando situaciones en las últimas 3 o 4 semanas, pero bueno, también tenemos la expectativa de que compitamos bien, ahora que nos toca competir con las ausencias que tenemos, y seguramente cuando tengamos a todos estaremos mucho más fortalecidos. Right here in the second row. Go ahead. Buenos días, Tata, Luis. Gracias. Jaime Bernal TUDN, una pregunta, pues, bueno, para cada uno. Tata, aparte de Leo, ¿cómo están los otros jugadores que estaban lesionados? Caso Christoph, caso Freire, si están disponibles. Y para Luis, ya llevas varios partidos en MLS. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de la liga, tanto positiva como negativamente? Gracias. La verdad que eh, confirmé lo que muchos compañeros me decían y gente del cuerpo técnico también decía, que no era una liga fácil como lo ve todo el mundo, ¿no? Es una liga muy competitiva, ya ves que todos los rivales te quieren ganar, todos los rivales te compiten de igual a igual, todos tienen esas ganas de querer ganar, un torneo importante donde hay buenos jugadores, están llegando jugadores jóvenes de diferentes países con gran talento y eso hace que la liga vaya creciendo. Vienen jugadores vigentes con ganas de querer competir, de querer ganar y eso hace que sea una liga muy competitiva y la verdad que me sorprendió para confirmar lo que me venían diciendo de lo competitiva que es. Tanto Leo como Nico, mañana definiremos para qué están. En el caso de Sergi, no, está descartado. Sí, ¿qué tal? Jesús Carvajal del periódico El Norte de la ciudad de Monterrey. Para el profe Martino, profe, con los elogios que hemos escuchado de usted estas últimas semanas, estos últimos días hacia el Monterrey y por el factor de que Monterrey cierra en casa, ¿considera que Monterrey es el favorito en esta serie? Y para Luis, ¿qué referencias tienes de pues tantos compatriotas tuyos que han jugado en Monterrey, los últimos pues, en el Mundial 2018, el Pato Sánchez, Urreta Vizcaya, si tienes referencias gracias a ellos? Eh, Reta, Pato, Mota, Gargano, unos cuantos jugaron ahí y no he hablado con ellos, pero ya sabía cuando estaban ahí, me habían hablado muy bien, de un equipo muy poderoso a nivel futbolístico, de que los mismos jugadores mexicanos les gusta ir a jugar ahí. Así que bueno, va a ser un lindo desafío de afrontarlo. Para nosotros lo que vengo diciendo, ¿no? Que nos genera ilusión esta competición y ganarle o intentar ganarle o poner las cosas difíciles a un rival tan fuerte como lo es Monterrey sería muy lindo para nosotros. Yo creo que el favoritismo se demuestra a lo largo de los 180 minutos, es decir, a veces desde lo previo es difícil manejar el favoritismo de uno u otro equipo. Lo que sí no podemos dejar de ser es realistas y lo que reconocemos es el poderío del rival. El mismo poderío por el cual ha perdido recién en la última jornada el invicto en la competencia de México, el mismo favoritismo que lo pone como candidato a ganar el título en México, a ganar esta competencia que nos enfrenta mañana. Es decir, eso es relatar una realidad que no podemos negar.
pero obviamente nosotros tenemos nuestras herramientas, como dice Luis, nuestra ilusión, nuestras ganas de competir, y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. In the front row, black shirt. ¿Qué tal, Gerardo? Luis, buen día. Matías Giraudo para Once Diario de Monterrey. Primero para el Tata, vas a enfrentar a jugadores que dirigiste, que los tuviste en el Mundial. ¿Cuánto te ayuda eso también para saber por ahí las debilidades, las fortalezas que tiene este Monterrey? Bueno, por ejemplo, Gallardo, Moreno, jugadores que ya tuviste. Y para Luis, me voy a animar a hacer la pregunta un poco más obvia. ¿Cuánto te cambia que esté o no esté el 10 mañana presente? Obviamente que son jugadores que ahí están, ¿no? Que marcan la diferencia, que ya nos conocemos, pero bueno, esperaremos hasta mañana a ver si está o no está, pero si no está, intentaremos hacerlo como lo hicimos el otro día, de intentar ganar los partidos sin él, y bueno, y si está, obviamente que disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Eh, bueno, a ver, los futbolistas uno los haya dirigido o no los haya dirigido, siempre los ves, los conoce, más futbolistas de tanta trayectoria, y de tanto nivel. Eh, en realidad lo que nosotros observamos es no puntualmente la parte positiva y negativa de un solo jugador, sino a nivel colectivo. Y bueno, y en función a eso vamos a trabajar y trasladarle a los futbolistas para hacer las cosas bien mañana. One last one in the room, then we'll take two online. Ah, bueno, mi pregunta es para Luis. Con Tata hablamos bastante seguido, ¿sí? Bueno, Luis, quisiera preguntarte un poco eh, qué tanto han logrado transmitir ustedes, los hombres de experiencia, a los más chicos, pensando en este partido sobre todo, porque puede ser una experiencia distinta. Ustedes lo han vivido en otro nivel. ¿Y qué tan receptivos han sido los jugadores desde tu punto de vista? Muchas gracias. Bueno, la verdad que me recibieron de una manera espectacular, con ese respeto que te miran, ¿no? Que intentan aprender, y eso uno lo agradece. Después también ellos ven que uno en el día a día es uno más, uno se enoja, uno se divierte, es normal, y después transmitirle la ambición de querer ganar, que no importa la edad, no importa dónde estés, el equipo, sino que importa el de uno mismo, que es lo que quiera ahí dentro de la cancha, a dónde quiera llegar. Un ejemplo, el otro día empatamos 1-1 y muchas veces el delantero queda contento porque hace el gol, pero creo que tuve 48 horas que no le hablaba a nadie, recaliente, porque soy así, tengo ese ADN de que cuando hago mal las cosas me enojo y quiero volver a jugar enseguida, soy muy autocrítico conmigo mismo, y bueno, ahí en 24 horas tendré la revancha del partido del otro día y tratar de demostrar nosotros con nuestra calentura, a pesar de que hemos ganado muchas cosas, que los jóvenes de hoy en día vean que no tiene nada que ver todo lo del pasado, sino que es el presente lo que cuenta. Okay, now we'll go to questions online. Go ahead for Seth Vertelny. Your line should be open. Yeah, hi, Seth Vertelny from Pro Wire with USA Today Sports. This one's for Tata. This club, Inter Miami, has ambitions to be, one of the biggest, not just in MLS, but in this region. How important is it to put together a positive result and show what you can do against a team like Monterrey, which is currently near the top of the Liga MX standings, and most people recognize as one of the best clubs in North America, if not the Americas? Tiene muchas ambiciones y quiere ser uno de los más grandes de la región, que es tan importante para el club. Un buen resultado contra Monterrey, que es reconocido como uno de los mejores de la región. Bueno, a ver, es un poco lo que contestaba antes, la cultura de querer ganar, de ser competitivo en todas las competencias, de enfrentar a equipos muy valiosos de igual a igual. Me parece que eso todo se va construyendo con la historia. Nosotros en este sentido estamos dando los primeros pasos. El año pasado lo pudimos hacer ganando una competencia. Este año ya hemos crecido en el nivel de lo que vamos a disputar. Como dije antes también,
el nivel de la competencia por el que vamos a jugar mañana con Monterrey es lo más importante que tenemos a lo largo del año. Así que fundamentalmente es eso, es ir siendo un equipo confiable semana tras semana, pero también el hecho de poder hacer que Inter se transforme en un equipo importante, no momentáneamente, sino con el paso del tiempo. And then last question going to Orlando Castellan. Your line should be open. Go ahead. Gracias, muy buen día para todos, buen día para Gerardo y para Luis. Orlando Castellán, Servicio Informativo de Deportes aquí en la Ciudad de México. Una pregunta para cada uno, si me lo permite. Empiezo con Luis. Luis, ¿qué te llevó llegar a la MLS? Porque por ahí en la Liga MX te estuvieron buscando y decidiste irte a la MLS. ¿Qué fue lo que te gustó de la MLS? Y para el Tata Martino, profe, usted ya fue seleccionador de la selección mexicana, conoce muy bien la Liga Mexicana. Hoy que está en la MLS, ¿cómo ha visto esta MLS si ya ha crecido más de lo que usted veía del otro lado? Y si hoy la MLS ya está al nivel de la Liga MX en comparación en este tipo de torneos que ya por lo menos se han llevado en un par de ocasiones esta Liga de Campeones. Buenos días. Este año no me quiso ningún equipo mexicano, fue el año pasado. Pero la ilusión de, obviamente, de volver a juntarme con compañeros, pero más que nada de venir a un club del cual recién el año pasado ganó el primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que a mí me dio las ganas de venir y estar acá y obviamente que de poder disfrutar de un fútbol del cual para mí era nuevo y bueno, ahora lo estoy disfrutando y lo que falta es concretarlo con ganar cosas que es a lo que vine. Yo creo que hay dos situaciones que son totalmente diferentes. Em, lo que respecta a la comparación directa entre clubes y lo que tiene que ver con la competencia a nivel selecciones. A nivel clubes, lo digo una vez más, ya lo he dicho bastante, me parece que a futuro seguramente la MLS irá cambiando algunas reglas que permitan este, poder tener equipos con una calidad en el roster que sea todavía superior. Por dar un ejemplo, en Monterrey, cuando sale Mesa entra Corona y eso marca un poco el nivel de los futbolistas que tiene Monterrey, o por lo menos que tienen los equipos más importantes de México. Nosotros todavía estamos con algunas restricciones que por ahí marcan un poco las diferencias dentro de un mismo plantel. De todas maneras, y comparando mi estadía anterior en Atlanta respecto a hoy, sí creo que la MLS crece permanentemente, están abiertos a permanentemente evolucionar. No me cabe duda de que esto es algo que irán revisando a futuro, probablemente ya a mitad de año tenga algún tipo de modificaciones, con lo cual cuando reglamentariamente se esté a un mismo nivel o con las mismas posibilidades, a lo mejor recién ahí podríamos hablar de cómo es el nivel de una y cómo comparado con el nivel de otra. Okay, we'll end with that. Thanks for your time and good luck tomorrow night.